Lección 1. Aperitivos nocturnos. Disculpe, ¿ofrecen algún aperitivo nocturno aquí en el hotel? Esa es una gran pregunta. Algunos hoteles ofrecen una cafetería para los antojos nocturnos. Realmente espero que sí, a veces tengo hambre después de un largo día. Sí, es agradable tener algo para comer mientras te relajas en tu habitación. Exactamente. Me encanta relajarme con un aperitivo y una buena película. Yo también. Hace que el hotel se sienta más como en casa. Vamos a consultar con la recepción para ver qué opciones hay disponibles. Eso parece un plan. Me encantaría probar algo local si lo tienen. Sí, experimentar los sabores locales siempre es un placer mientras viajas. Lección 2. Cocina francesa. También quiero probar la auténtica cocina francesa. Deberías visitar un café al aire libre para disfrutar de esa experiencia, tienen los mejores platos. Eso suena perfecto. He oído que sus crepes y croissants son increíbles. Sí, y disfrutarlos al aire libre aumenta el encanto de la experiencia. Absolutamente. Es una forma encantadora de sumergirse en la cultura local. Además, puedes observar a la gente mientras saboreas tu comida, que siempre es divertida. Me encanta esa idea. Busquemos un café de alta calificación para visitar. Sí, y también podemos pedir recomendaciones a los lugareños. Estoy emocionada de disfrutar juntos de algunos maravillosos sabores franceses. Lección 3. Entender la comunicación. Es interesante cómo funciona la comunicación, le gruñó a alguien que debía haber estado en la distancia. Sí, a veces las señales no verbales transmiten mucho más que las palabras. Exactamente. Un simple gruñido puede indicar varias emociones o respuestas. Es fascinante cómo podemos entendernos incluso sin un lenguaje claro. Sí. El contexto desempeña un papel importante en la forma en que interpretamos los gestos y los sonidos. La comunicación es realmente un arte que va más allá de hablar. Me encanta observar cómo interactúan las personas, revela mucho sobre sus relaciones. Absolutamente. Sigamos explorando este tema, es tan rico y complejo. Espero poder hablar más sobre los matices de la comunicación. Lección 4. Tomar descansos. Por supuesto, es esencial tomarse un descanso de nuestras ajetreadas vidas. Sí, alejarnos de nuestras rutinas puede refrescarnos la mente y el espíritu. Me parece que incluso una breve pausa puede ayudarme a recuperar la concentración y la energía. Exactamente. Es increíble cómo unos pocos momentos de relajación pueden aumentar la productividad. A menudo subestimamos el poder del descanso para mantener nuestro bienestar general. Cierto. Es importante priorizar el cuidado personal en medio de nuestras agitadas agendas. He empezado a programar descansos para mi día y eso ha marcado una gran diferencia. Esa es una gran idea. Animémonos unos a otros a tomar los descansos necesarios. Sí, creemos un equilibrio entre el trabajo y la relajación para una mejor salud. Lección 5. Visita a la librería. Hay una librería allí, empecemos por ahí. Genial. También necesito un libro nuevo para el fin de semana, así que es el momento perfecto.
Me encanta navegar por las librerías, es como entrar en un cofre del tesoro. Sí, y el olor de los libros siempre es tan reconfortante y acogedor. Tengo ganas de ver qué nuevos lanzamientos tienen en las estanterías. Yo también. Espero encontrar algo que despierte mi interés de inmediato. Veamos primero la sección de ficción, esa suele ser mi área favorita. Suena bien. Disfruto de una historia cautivadora que me transporta a otro mundo. No puedo esperar para compartir nuestros hallazgos tomando un café después de nuestra visita. Lección 6. Aventuras emocionantes. Realmente siento que tienen que volver a subir tan alto. Exactamente. A veces, la emoción de una experiencia vale cada centavo gastado. Incluso si eso significa gastar todo su dinero, los recuerdos creados no tienen precio. Sí, esos momentos emocionantes pueden cambiar la vida y ser inolvidables. Recuerdo un viaje que hice en el que derroché, pero valió la pena cada centavo. Es fantástico tener esas emocionantes aventuras para recordar más adelante. Absolutamente. Nos recuerdan la alegría y la espontaneidad de la vida. Planeemos algo emocionante pronto, estoy listo para otra aventura. Estoy a bordo. La vida es demasiado corta para no vivir experiencias emocionantes. Lección 7. Innovaciones en la agricultura. Todo el tiempo, inventó cientos de productos que podían fabricarse a partir de cultivos. Eso es impresionante. Centrarse en la sostenibilidad puede conducir a innovaciones asombrosas. Sí, especialmente con cultivos como el maní, que tienen tantos usos. Me encanta cómo los pensadores creativos pueden transformar ingredientes simples en productos valiosos. Es fascinante ver cómo la agricultura puede evolucionar a través de la innovación. Absolutamente. Estos avances también pueden contribuir a una alimentación más saludable. Admiro a quienes dedican sus vidas a mejorar las prácticas agrícolas. Sí, su trabajo apoya tanto la economía como el medio ambiente. Sigamos apoyando las prácticas sostenibles en nuestra vida diaria. Lección 8. Perspectivas culturales. Las características y sus tradiciones nacionales son tan intrigantes. La percepción del liderazgo de Winston Churchill también me parece fascinante. Sí, tenía un enfoque único que hacía hincapié en la resiliencia y la determinación. Exactamente. Sus puntos de vista sobre el carácter han influido en muchos líderes desde entonces. Es interesante cómo las diferentes culturas dan forma a nuestra comprensión del liderazgo. Absolutamente. Cada tradición aporta valiosas lecciones y perspectivas. Disfruto aprendiendo sobre cómo los antecedentes culturales afectan nuestras identidades. Yo también. Amplía nuestros horizontes y nos ayuda a apreciar la diversidad. Sigamos explorando estos temas, enriquecen nuestras conversaciones de manera significativa. Lección 9. Inspiración de moda. Normalmente miro revistas de moda y busco ideas de atuendos en Internet. Parece una excelente manera de mantenerse actualizado con las tendencias actuales. Sí, me encanta ver cómo los diferentes estilos pueden inspirar mis elecciones de vestuario. Exactamente. La moda es una forma de autoexpresión que puede ser muy divertida. Disfruto mezclando y combinando piezas para crear looks únicos.
Esa es la mejor parte. Personalizar los atuendos los hace verdaderamente tuyos. Compartamos nuestras fuentes de moda favoritas y descubramos nuevos estilos juntos. Absolutamente. Será divertido inspirarse unos a otros con ideas nuevas. No puedo esperar a ver qué nuevos looks se nos ocurren. Lección 10. Decoración del hogar. Eso suena genial. ¿Escogiste un color específico para las paredes? Sí, me decidí por un azul suave, se siente relajante y refrescante. ¿El azul es una elección encantadora? Puede crear una atmósfera tan tranquila. Exactamente. Quería un color que me ayudara a relajarme después de un largo día. Eso es inteligente. El color correcto puede transformar verdaderamente un espacio. También planeo agregar algunos acentos vibrantes para que destaque. Parece una idea fantástica, añadirá personalidad a tu hogar. Sí, me emociona ver cómo todo sale bien al final. Hagamos una pequeña fiesta de decoración una vez que todo esté listo. Lección 11. Cuestiones complejas. Esta situación es compleja, no siempre es fácil manejarla. Sí, es un tema complejo, pero creo en el derecho a una resolución pacífica. Absolutamente. El diálogo y la comprensión son cruciales en estas discusiones. Estoy de acuerdo. Encontrar puntos en común puede conducir a soluciones más eficaces. Es importante escuchar todas las perspectivas para fomentar la armonía. Sí, la empatía desempeña un papel importante en la resolución pacífica de conflictos. Esforcémonos siempre por promover la comprensión y la compasión en nuestras conversaciones. Definitivamente. Es una forma poderosa de contribuir a un mundo más pacífico. Me comprometo a promover el diálogo positivo donde quiera que vaya. Lección 12. Vida húmeda. El lugar donde vivo es muy húmedo, el calor y la humedad se combinan para que a veces sea incómodo. Eso suena desafiante. La humedad realmente puede afectar la forma en que nos sentimos a diario. Sí, hace que todo se sienta pegajoso y es difícil mantenerse fresco. Me lo imagino. Encontrar maneras de combatir el calor es esencial en esas condiciones. Absolutamente. A menudo confío en el aire acondicionado y en mantenerme hidratado. Eso es inteligente. Es crucial que te cuides cuando hace tanto tiempo. También disfruto de las actividades al aire libre, pero solo durante las horas más frescas del día. Esa es una gran estrategia. Temprano por la mañana o por la noche puede ser mucho más agradable. Planifiquemos una actividad divertida al aire libre para cuando haga buen tiempo. Lección 13. Influencia escandinava. Las personas que vinieron de los países escandinavos del norte de Europa tienen una rica herencia. Sí, muchas palabras que comienzan con las letras ska tienen sus raíces en esa cultura. Es fascinante cómo el idioma nos conecta con nuestra historia y tradiciones. Absolutamente. Esos lazos lingüísticos cuentan historias de migración y adaptación. Me encanta explorar cómo las diferentes culturas influyen en nuestro lenguaje cotidiano. Sí. Enriquece nuestra comprensión del mundo y su gente diversa. Sigamos aprendiendo sobre estas conexiones, son tan intrigantes.
Definitivamente. El lenguaje es una maravillosa ventana a las experiencias humanas. Me muero por saber más sobre las palabras y sus orígenes. Lección 14. Experiencia relevante. Por lo tanto, creo que la experiencia relevante y la forma en que se alinea con el puesto tienen sentido. Absolutamente. Es esencial resaltar cómo su experiencia se ajusta a los requisitos del trabajo. ¿Mencionaron alguna habilidad específica que buscaban durante la entrevista? Sí, hicieron hincapié en la importancia del trabajo en equipo y las habilidades de comunicación. Eso es interesante. Son vitales para la colaboración en cualquier lugar de trabajo. Exactamente. Es fantástico mostrar cómo tus experiencias pasadas demuestran esas habilidades. Estoy seguro de que mis proyectos anteriores reflejan mi capacidad en esas áreas. Es un punto fuerte para mencionar, los ejemplos reales pueden ser muy persuasivos. Me entusiasma compartir mi historia y cómo puede beneficiar a su equipo. Lección 15. Preparación para hornear. Asegúrate de precalentar el horno antes de empezar a hacer la masa, es crucial para hornear. Lo tengo. El precalentamiento ayuda a garantizar que la masa suba correctamente durante la cocción. ¿Exactamente? ¿Cuánto tiempo debo hornear las galletas una vez que las tengamos listas? Por lo general, tarda entre 10 y 12 minutos, pero puede variar según la receta. Es bueno saberlo. Los vigilaré para evitar que se horneen demasiado. Sí, revisarlos 1 o 2 minutos antes de que se acabe el tiempo es una buena idea. Ya casi puedo oler las deliciosas galletas. Yo también. Hornear es una forma muy satisfactoria de disfrutar del tiempo en la cocina. Asegurémonos de que tenemos todos los ingredientes listos para usar. Lección 16. Cómo elegir un portátil. Necesito un portátil con al menos 8 GB de RAM y un procesador rápido. Suena como una elección inteligente. Esas especificaciones son excelentes para realizar múltiples tareas. Sí, quiero asegurarme de que puede trabajar y jugar sin problemas. ¿Ya has buscado alguna marca o modelo específico? He estado considerando algunas opciones, pero primero quiero leer algunas reseñas. Es un buen plan. Revisar los comentarios de los usuarios puede ayudarte a tomar la mejor decisión. Exactamente. Quiero asegurarme de invertir en un portátil fiable y eficiente. Es importante encontrar algo que se adapte a sus necesidades y presupuesto. Tengo muchas ganas de encontrar el adecuado, hará que mi trabajo sea mucho más fácil. Lección 17. Compras de alimentos a granel. En una tienda de alimentos a granel, todos los alimentos están en contenedores y puedes llevarte todo lo que quieras. Eso es correcto. Es una excelente manera de comprar solo lo que necesitas sin desperdiciar envases. Me encanta la variedad que ofrecen, puedes encontrar muchos ingredientes diferentes. Sí, y a menudo a un costo menor en comparación con las tiendas de abarrotes habituales. También es divertido probar nuevos refrigerios y granos sin consumir grandes cantidades. Exactamente. Además, puedes mezclar y combinar para crear tus propias mezclas únicas. Me entusiasma explorar las opciones y abastecerme de algunos artículos esenciales. Hagamos una lista de lo que queremos probar antes de irnos. Buena idea. Nos ayudará a mantenernos organizados y a aprovechar al máximo nuestra visita. Lección 18. Ubicación de la parada de autobús.
¿La parada de autobús está cerca de la estación? Sí, está justo enfrente de la estación, por lo que es muy práctico. Eso es genial. Nos ahorrará tiempo cuando tengamos que coger un autobús. Absolutamente. No es necesario caminar lejos con maletas pesadas después de un viaje. Lo aprecio, hace que viajar sea mucho más fácil para todos. Además, es bueno tener todo en un solo lugar al llegar o salir. Me alegra saber que no tendremos que preocuparnos por la logística del transporte. Sí, nos permitirá concentrarnos más en disfrutar de nuestro tiempo juntos. Asegurémonos de revisar el horario del autobús para planificar nuestros viajes de manera efectiva. Lección 19. Ajuste de calzado. Excelente elección. Déjame medir tus pies para ver el tamaño correcto. Eso suena perfecto. Quiero asegurarme de que me quede lo más cómodo posible. Absolutamente. Un calzado que se ajuste correctamente puede marcar una gran diferencia en cuanto a comodidad. Sí, especialmente si los voy a llevar puestas durante muchas horas. Exactamente. Comprobaré tanto el largo como el ancho para encontrar la mejor combinación. Gracias. Es bueno tener a alguien que entiende la importancia de estar en forma. Por supuesto. Quiero que te sientas bien con tus zapatos nuevos. Te lo agradezco. Siempre es mejor estar seguro antes de realizar una compra. Empecemos con las medidas y encontremos tu par perfecto. Lección 20. Pautas del código de vestimenta. ¿Cuáles son las pautas específicas del evento? No se permiten jeans, pero se aceptan pantalones o faldas elegantes. Eso tiene sentido, es importante mantener un cierto nivel de profesionalismo. Exactamente. Vestirse adecuadamente puede realmente marcar la pauta para la ocasión. Tendré que revisar mi armario para ver qué puedo armar. Sí, es una buena idea planificar tu atuendo con antelación. ¿Crees que los accesorios son una buena idea para realzar el look? Definitivamente. Un bonito cinturón o algunas joyas pueden añadir un toque personal. Genial. Me aseguraré de tenerlo en cuenta al elegir mi atuendo. Lección 21. Solicitudes adicionales. Si necesitas algo más, házmelo saber. De hecho, ¿me podrías dar más servilletas, por favor? Por supuesto. Te traeré todos los que necesites. Gracias. Siempre es bueno tener extras a mano durante las comidas. Sí, especialmente si tenemos algo un poco desordenado. Exactamente. Agradezco tu ayuda, hace que salir a cenar fuera sea mucho más fácil. No hay problema en absoluto. Quiero asegurarme de que tienes todo lo que necesitas para disfrutar de la comida. Eso es muy amable de tu parte. Me siento bien atendido. Estoy encantado de poder ayudar, hagamos de esta una gran experiencia gastronómica. Lección 22. Opciones de refrigerios. A veces como cosas que no son buenas para mí, como patatas fritas y caramelos. Es fácil disfrutar de bocadillos como esos, especialmente cuando son tan sabrosos. Sí, es difícil resistirse a ellos, especialmente durante las noches de cine. Lo entiendo perfectamente. Darse un capricho de vez en cuando es parte de disfrutar la vida. Es cierto,
pero también quiero tener en cuenta las opciones más saludables. El equilibrio es clave. Puede disfrutar de sus platos favoritos y, al mismo tiempo, incorporar opciones más saludables. Exactamente. Podría intentar hacer bocadillos caseros que sean más nutritivos. Esa es una gran idea. Puedes experimentar con diferentes recetas. Estoy emocionada de encontrar un buen equilibrio entre indulgencia y salud. Lección 23. Provincias de las praderas. Saskatchewan y Manitoba se conocen como las provincias de las praderas. Sí, tienen paisajes tan vastos y hermosos paisajes naturales. Absolutamente. Las praderas son famosas por sus espacios abiertos y su agricultura. Es interesante cómo la geografía moldea la cultura y el estilo de vida allí. Definitivamente, la agricultura desempeña un papel importante en la economía de estas provincias. Y las comunidades suelen tener una sensación de unión, lo cual es encantador. He oído que los festivales y eventos que se celebran allí celebran la cultura local a la perfección. Sí. Es una excelente manera de experimentar las tradiciones y el patrimonio de la zona. Planeemos un viaje para explorar las praderas y aprender más sobre ellas. Lección 24. Templos antiguos. Angkor Wat, en Camboya, era impresionante, los templos antiguos eran realmente extraordinarios. Absolutamente. Las intrincadas tallas y las enormes estructuras son un espectáculo digno de contemplar. Me sorprendió lo bien conservado que está todo, teniendo en cuenta su antigüedad. Sí, es increíble pensar en la historia y la cultura detrás de esos templos. Caminar por las ruinas fue como retroceder en el tiempo a una época diferente. Solo puedo imaginarme las historias que esas piedras podrían contar si pudieran hablar. Cada templo tiene su propio diseño y significado únicos, lo cual es fascinante. Me encantó aprender sobre su propósito y los rituales que tenían lugar allí. Fue una experiencia humillante presenciar una parte tan importante de la historia. Lección 25. Recogida en autobús. Vale, me aseguraré de hacerlo. ¿Desde dónde sale el autobús? El servicio de traslado recoge justo fuera de la entrada principal del hotel. Eso es práctico. Agradezco lo fácil que se lo ponen a los huéspedes. Sí, nos ahorra tiempo y molestias cuando necesitamos coger nuestro vehículo. Quiero asegurarme de que llegamos a tiempo, especialmente si tenemos una gira programada. Buena idea. Siempre es aconsejable llegar un poco antes para evitar cualquier tipo de estrés. Verificaré los horarios de recogida para asegurarme de que no nos lo perdemos. Me parece un gran plan, estoy emocionada por la aventura que tenemos por delante. Yo también. Va a ser una experiencia fantástica, y no puedo esperar. Lección 26. Preparación cómoda. ¿Impresionante? No olvides llevar calzado cómodo y protector solar. Definitivamente. Caminaremos mucho y la comodidad es clave. Exactamente. Quiero asegurarme de que no me duelen los pies después de un largo día. Y el protector solar es esencial, no quiero quemarme con el sol mientras estamos fuera. Sí, proteger nuestra piel es tan importante como disfrutar de las actividades. Prepararé una bolsa pequeña con todo lo esencial para que estemos completamente preparados. Gran idea.
Siempre es mejor estar demasiado preparado que poco preparado. Absolutamente. Espero pasar un día divertido y seguro bajo el sol. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo al aire libre y disfrutemos de cada momento. Lección 27. Alquileres vacacionales. En un alquiler vacacional, prefiero tener una cocina y una sala de estar. Eso tiene sentido, realmente se siente como un hogar lejos de casa. Exactamente. Tener una cocina nos permite preparar nuestras propias comidas si queremos. Sí, y nos da la flexibilidad de comer a nuestro propio ritmo. Además, una sala de estar es perfecta para relajarse después de un día de exploración. Estoy de acuerdo. Es bueno tener un área cómoda para relajarse juntos. Se suma a la experiencia general, haciéndola más agradable y acogedora. Definitivamente. Me encanta sentirme como en casa, incluso cuando estamos de vacaciones. Busquemos un alquiler que satisfaga esas necesidades para nuestro próximo viaje. Lección 28. Conservación de los bosques. Es importante que las áreas forestales se designen parques nacionales para protegerlas. Sí, y ayuda a evitar que el bosque sea talado para el desarrollo. Sin embargo, esto es muy difícil para las comunidades pobres que dependen de esos recursos. Exactamente. Equilibrar la conservación con las necesidades de las poblaciones locales es un desafío. Requiere una planificación y un apoyo cuidadosos para garantizar que todos se beneficien. Sí, las prácticas sostenibles pueden ayudar tanto al medio ambiente como a las economías locales. Admiro los esfuerzos por involucrar a las comunidades en los esfuerzos de conservación. Eso es esencial. Educar a las personas sobre la importancia de preservar la naturaleza es clave. Sigamos discutiendo las formas en que podemos contribuir a la protección del medio ambiente. Lección 29. Manejar el estrés. Oye, ¿cómo has estado manejando el estrés últimamente? Oh, ha sido todo un desafío con todo lo que está sucediendo. Lo entiendo perfectamente, la vida puede ser abrumadora a veces. Sí, he estado intentando encontrar formas de sobrellevarlo, como tomarme descansos breves. Esa es una gran estrategia. Incluso unos pocos minutos de relajación pueden ayudar. También disfruto practicando ejercicios de atención plena y respiración profunda. ¿Esas son técnicas eficaces? Realmente ayudan a centrar la mente. Exactamente. Estoy aprendiendo que el cuidado personal es crucial para la salud mental. Compartamos consejos y apoyémonos unos a otros para manejar mejor el estrés. Lección 30. Avanzar. El impulso de los tiempos es que la humanidad avance hacia su meta. Absolutamente. El progreso y la innovación son fundamentales para el desarrollo humano. Es inspirador pensar en lo lejos que hemos llegado en varios campos. Sí, y los desafíos a los que nos enfrentamos a menudo nos empujan a encontrar nuevas soluciones. Creo que la perseverancia es clave para superar los obstáculos. Exactamente. Aprender de nuestros fracasos puede llevarnos a mayores logros. Cada paso adelante, por pequeño que sea, contribuye a nuestro crecimiento. Sí, es el viaje lo que nos da forma a nosotros y a nuestro futuro. Sigamos alentándonos unos a otros para perseguir nuestros sueños y ambiciones. Lección 31. Vista al mar.
¿Qué tal si vamos a Ocean View? Cuenta con hermosas playas y algunas bonitas rutas de senderismo. Eso suena perfecto. Me encanta pasar tiempo junto al agua. Sí, y las rutas de senderismo nos darán la oportunidad de explorar la naturaleza. Estoy emocionada. La combinación de playa y senderismo es ideal para mí. Absolutamente. Podemos relajarnos en la arena y luego disfrutar de una caminata panorámica. Además, es una excelente manera de mantenerse activo mientras disfruta del aire libre. Comprobemos el clima para asegurarnos de elegir el mejor día para nuestro viaje. Buena idea. Quiero asegurarme de que tengamos una experiencia maravillosa. Me muero por tomar el sol y disfrutar juntos del aire fresco. Lección 32. Gestión de tareas. ¿Algún consejo sobre cómo manejarlo mejor? Sugiero priorizar las tareas y dividirlas en pasos más pequeños y manejables. Eso tiene sentido. Puede resultar menos abrumador cuando abordas una cosa a la vez. Exactamente. Centrarse en una tarea a la vez puede aumentar la productividad. También debo establecer plazos realistas para hacerme responsable. Sí, es una gran estrategia. Ayuda a mantener un flujo de trabajo estable. Tengo muchas ganas de implementar estos consejos para reducir mi estrés. Estoy seguro de que verá un cambio positivo en la forma en que administra sus responsabilidades. Hablemos unos con otros para ver cómo estamos progresando. Lección 33. Preferencias de habitación. Hola. ¿Tiene alguna preferencia de habitación para nuestra estancia en el hotel? Sí, preferiría una habitación con bonitas vistas, si es posible. Eso suena encantador. Una vista realmente puede mejorar la experiencia. Estoy de acuerdo. Es agradable despertarse con un hermoso paisaje en el exterior. ¿Hay algo más que te gustaría, como un tamaño de cama específico o comodidades? Una cama tamaño king sería perfecta para una mayor comodidad. Gran elección. Me aseguraré de solicitarlo para tu reserva. Gracias. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de organizarlo todo. Por supuesto. Quiero asegurarme de que tengas una estancia maravillosa. Lección 34. Rutina de sueño. No, no lo he hecho. ¿Qué debo hacer para mejorar mi rutina de sueño? Empieza por acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Eso tiene sentido. La consistencia debe ayudar a regular mi reloj biológico. Exactamente. Le indica al cuerpo cuando es hora de dormir y cuándo despertarse. También debo crear una rutina relajante a la hora de dormir para relajarme. Sí, actividades como leer o meditar pueden ayudar a preparar la mente para dormir. Definitivamente lo intentaré. ¿Qué hay de evitar las pantallas antes de dormir? Esa es una gran idea. La luz azul de las pantallas puede interrumpir tu ciclo de sueño. Gracias por el consejo. Tengo ganas de sentirme más descansado. Lección 35. Exploración de fragancias. Hoy, ¿qué tal si exploramos nuevas fragancias juntos? Oh, me encanta esa idea. Probar diferentes aromas siempre es emocionante. Yo también. Hay algo especial en encontrar una fragancia que resuene.
Exactamente. Cada aroma puede evocar diferentes recuerdos y sentimientos. Tengo curiosidad por ver qué nuevas opciones hay disponibles en la tienda. Sí, espero encontrar algo fresco y único para la temporada. Hagamos que sea una excursión divertida, podemos probar una variedad de perfumes. Absolutamente. Me muero por descubrir nuevos favoritos contigo. Va a ser una experiencia deliciosa, vamos. Lección 36. Confirmación de la reunión. ¿Puede confirmar la hora de la reunión? Ciertamente. Te lo anotaré para que no lo olvidemos. Te lo agradezco. Es esencial mantenernos organizados con nuestros horarios. Sí, especialmente con tantas cosas que están sucediendo esta semana. Quiero asegurarme de que ambos estamos preparados y en sintonía. Absolutamente. La comunicación clara es clave para una reunión exitosa. Si algo cambia, asegurémonos de actualizarnos de inmediato. Definitivamente. Mantenernos en contacto nos ayudará a mantenernos sincronizados. Espero con interés nuestro debate, debería ser productivo.